es un año singular desde ese punto de vista. Se cumplen 10 años de la fecha del fallecimiento de Néstor. Pasa con Néstor la inversa que ocurre con todos los mortales, ¿no? Cuando uno fallece, en la medida que pasa el tiempo, los recuerdos se van diluyendo, se notan menos precisos. Con Néstor pasa exactamente al revés, ¿no? Lo que nos pasa fundamentalmente es que la figura de Néstor como que se engrandece y se agiganta todos los días, ¿no? Todos los años se agiganta un poco más. Sin duda que para mí fue el dirigente político que cambió el sentido de la política en los primeros años de este siglo. La política en los 90, el peronismo en los 90 había quedado muy sometido a esta idea de la resignación y el posibilismo. La idea de que la política no daba respuesta, había que resignarse a hacer lo que se podía, ¿no? Y Néstor le devolvió a dar un fuerte sentido transformador. Resignificó palabras, ¿no? Siempre digo que de las que más me sorprendieron fue la palabra militante, porque en los 90 los militantes habían sido reemplazados por los operadores políticos. Y el operador es un término del mercado, no es un término de la política. Y Néstor resignificó la palabra militancia, Estado, la palabra Estado, la presencia del consumo, del mercado interno, de la movilidad social ascendente. Todas cosas que inclusive en los primeros años de Néstor se lo acusaba como nostálgico, como que quería volver al pasado, ¿no? Bueno, nada de eso sucedió, ¿no? Sino que por el contrario inició un camino y a mi criterio fue el primer presidente de la democracia que hacía lo que decía y decía lo que pensaba, ¿no? Me parece que esto fue claramente significativo, ¿no? Se volvió a pensar de que la política estaba para solucionarle la vida de la gente y no la vida de los políticos, como fue durante gran parte de la década del 90. Y la verdad es que se inició un camino absolutamente distinto. Tiene además Néstor ¿cómo decirlo? Digamos, ¿no? El mérito fundacional, ¿no? Porque él fue el que abrió el camino, ¿no? Como aquel hachero que va detrás de una picada y va cortando, bueno, va abriendo la picada y detrás vienen el resto. Bueno, detrás vinimos todos. Detrás vino Cristina, detrás vino Alberto, detrás vinimos todos, pero el que abrió el camino claramente fue él. Y abrió el camino cuando todos le aconsejaban una cosa distinta, ¿no? Nosotros lo conocimos a Néstor, yo fuimos a una reunión con Néstor, en el 2002, ¿no? Yo era concejal de Rosario y fuimos tres compañeros más, Arturo Gandora, que después también fue concejal, bueno, Luis Rubeo, que ahora es diputado provincial, y Daniel Zárate, que es el secretario adjunto de la departamental del PJ. Fuimos a verlo, nos atendió en la casa de Santa Cruz, y de esto hace 18 años, ¿no? O sea que ya tengo mayoría de edad en el kirchnerismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué llegamos a él? Bueno, pues de alguna manera por todas estas cosas que decía anteriormente, porque era el que planteaba un discurso distinto, una propuesta distinta, una idea distinta a la que planteaban el resto de los candidatos. Cuando fuimos a hablar, él todavía nos hablaba del proyecto 2007. Néstor había empezado a caminar ese 2002 con la idea no de ser candidato a presidente en el 2003, sino que se imaginaba hacer una primera experiencia, perder las elecciones y después sí ganar en el 2007. Así que con ese sentido planificaba. Y nos pusimos a militar en Rosario para su campaña. Bueno, después vino el acuerdo con Duarte y todo lo que pasó, ¿no? Obviamente que después nos fuimos acercándonos y enamorándonos más con los hechos que se iban realizando, ¿no? En mí personalmente me impactó muchísimo aquel ingreso a la ESMA. Ese acto en la ESMA fue para mí un punto de inflexión, digamos, era lo que me faltaba para sellar un compromiso claramente más intenso, ¿no?
Pero bueno, durante todos esos primeros años, entre el 2002 y el 2005, yo seguí estando en Rosario, era concejal de la ciudad. Bueno, planifiqué mi campaña para ser reelecto concejal en el 2005 y ahí es donde me convoca Néstor para encabezar la lista de diputados nacionales. Después me convoca para ser presidente del bloque, el resto de historia más conocida, ¿no? Pero sin ninguna duda que en términos personales, en términos políticos personales, uno podría decir tranquilamente que me sacó de ser concejal de Rosario y me llevó no solamente a encabezar la lista de diputados nacionales, sino a ser presidente del bloque. Espero que nunca se haya arrepentido. Creo que no, digamos, ¿no? Si no hubiese tenido este nivel de protagonismo y compromiso y confianza que he tenido de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto para desempeñarme en los lugares que me ha tocado desempeñar. Hay que buscar, digamos, ¿no? las distintas alternativas y los distintos momentos, ¿no? 12 años de gestión, independientemente que fueron 8 de Cristina y 4 de Néstor, son un tiempo suficiente como para que el desgaste se note, ¿no? En segundo lugar, entre el 2003, primera elección de Néstor, y la del 2013, siempre la oposición se presentó casi dividida. En el 2015 lograron unificarse, aunque quedaba más afuera, pero lograron unificarse detrás de un candidato. Perdimos una elección en el 2015, pero no fue un fracaso electoral. De hecho, fuimos a segunda vuelta y perdimos solamente por dos puntos de diferencia. Nunca para el peronismo fue fácil la sucesión, ¿no? Había que ver quién sucedía a Cristina, y seguramente debe haber existido una cantidad de errores propios que finalmente terminaron generando lo que se generó, que fue el triunfo de Macri, ¿no? Tampoco hay que restarle méritos a quien era el opositor en ese momento, que se presentaba como lo nuevo que venía a mantener todo lo bueno que se había hecho y a modificar las cosas que estaban hechas mal, ¿no? Recordémonos que Macri se presentaba como el dirigente político como pidiéndole una oportunidad a un dirigente que no era ni peronista ni radical de ser presidente de los argentinos, cosa que nunca había sucedido en democracia desde 1945 hasta la fecha. Me parece que pasaron una cantidad de cosas, pero la realidad es que los elementos de gestión, la gestión que se generó, el sujeto social que generó el kirchnerismo durante todos los años de gobierno de Néstor y Cristina fue lo que nos permitió resistir todo el embate que tuvimos durante esos 4 años, recomponernos muchísimo en la elección intermedia, en la elección del 2017, con una excelente elección de Cristina en la provincia de Buenos Aires, también con una muy buena elección que hicimos nosotros en Santa Fe. En Santa Fe potenciada porque fuimos a una primaria y donde los sectores del peronismo kirchnerista ganamos claramente a los sectores más tradicionales del peronismo en la provincia de Santa Fe. Y después tuvimos la inteligencia, o tuvo Cristina la inteligencia de generar las condiciones para construir un escenario de unidad opositora que nos permitió volver en 4 años de gestión. Bueno, me parece que por ahí está, digamos, ¿no? Después estas cosas, viste, son siempre relativas, ¿no? Perón gobernó 10 años, del 45 al 55, y tardó 18 años en volver al gobierno. Cristina y Néstor gobernaron 12 años y tardaron solamente 4 años en volver al gobierno, Bueno, son cosas que también me parece que vale la pena tener en cuenta, porque sin duda que el mayor capital político que nosotros tenemos y que nosotros tuvimos como para regresar a tener una propuesta electoral de contundencia fue el cariño del pueblo argentino, fue el amor del pueblo argentino a las políticas que se llevaron adelante y que se expresan claramente en ese grado de fervor casi religioso que tienen determinados sectores políticos, determinados sectores sociales del pueblo argentino para con la figura de Cristina, ¿no? Eso me parece que está muy presente. ¿Mm?